Bueno, buen día. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación y nuestro grupo está conformado por Nicolás Hernández, Natalia Ortiz y quien les habla, Nicole Pira. Bien, el título de nuestro proyecto es Lesiones deportivas más frecuentes en futbolistas de alto rendimiento. Planteamiento del problema. Las diferentes lesiones en los hombres que dedican su tiempo a realizar deporte en toda su modalidad de fútbol han venido presentando alarmantes cifras de lesiones ocasionadas en el entrenamiento. Sin embargo, cabe resaltar causas por las cuales suceden dichas lesiones. Encontramos que tantos eventos desafortunados como mal manejo corporal son las principales causas de esto. Según investigaciones, los hombres que practican este deporte, la mayoría se lesionan durante el partido por la intensidad del juego, en los cuales en nuestro país las principales lesiones son en la zona de las piernas. Sin embargo, las más alarmantes cifras estadísticas es la cantidad de deportistas lesionados al día, pues según las cifras se pueden contar como 4 o 5 personas lesionadas al día, encontrando un número máximo de lesionados de 7 personas diarias, a un mínimo de una persona lesionada. Hablando de datos del continente, nuestro país tiene un rango elevado de lesiones. En este tipo de labor en nuestro país, pues muchas de estas personas están expuestas a lesiones crónicas que tal vez sean incluidas a dichas estadísticas. Ahora, bien, lo primordial en el área de la fisioterapia sería fomentar estrategias para prevenir y disminuir el índice de lesiones en deportistas, disminuyendo las cifras de los índices en deportistas activos y mejorando de cierta manera su desempeño en la profesión. Pregunta e investigación. ¿Cuáles son las características entre mecanismos, tejidos, factores de riesgo y experiencia personal del jugador de las lesiones más comunes en futbolistas de alto rendimiento? Tenemos unos antecedentes que señalar desarrollos investigativos dentro y fuera de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Tenemos una justificación que en la justificación se enfoca en estudiar las distintas lesiones en los deportistas de alto rendimiento de fútbol para ser abordado en fisioterapia. Establecimos un objetivo general y un objetivo específico para trabajar en ellos, y el objetivo general es conocer qué tan a menudo se lesionan los deportistas de alto rendimiento en su práctica deportiva, en este caso el fútbol. Establecimos 3 objetivos específicos a trabajar, que son conocer los factores de riesgo de las lesiones más comunes en futbolistas de alto rendimiento. Tenemos otro que es evaluar las experiencias personales del jugador ante una lesión. Y el tercero, identificar por medio de evidencias científicas cuáles son las causas de las lesiones en los deportistas. Hablando un poquito del marco teórico, encontramos la historia del fútbol. Y como se sabe, el fútbol nació en Inglaterra, pero muchísimo más antes se practicaba en el antiguo Egipto una práctica que era entre tenis, fútbol y baloncesto. Y ellos hacían esta práctica como retando ciertas regiones, y entre esas regiones escogían un capitán, y si el capitán de ese equipo perdía, el capitán debería morir. Mucho más después se fue evolucionando y se creó una práctica algo parecido como el fútbol mano, y esta la practicaban los persas en Roma, y después mucho más evolucionado se enfocó más en la práctica del fútbol, como lo conocemos, 11 jugadores de un equipo, 11 jugadores del otro dentro de la cancha, obviamente con sus suplentes o cambios. Y el objetivo de esto era pues llevar el balón y marcar el gol con el balón. Obviamente pues el juego se juega con los pies, los saques son pues con las manos, y tenemos también ciertas reglas, ciertos derechos para los jugadores, y pues a nivel mundial se practican ligas, se practican torneos, pero así también como en el fútbol es como un deporte de mucha intensidad y mucho contacto físico con las personas dentro del terreno, pues un mal movimiento o un choque muy fuerte, una mala posición, una mala entrada puede ocasionar una lesión, ya sea leve o muy grave. Listo, tenemos un enfoque
nosotros escogimos el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, y en los tipos de estudio escogimos un diseño experimental, experimentos puros y diseños no experimentales. Bueno, a continuación hablaremos de la metodología de esta investigación, que se realizó mediante la búsqueda de posibles problemas o de posibles problemas de investigación para este caso. Pues como sabemos, el tema que nos llamó la atención fue sobre las lesiones en deportistas de alto rendimiento, las lesiones más comunes. Bueno, esto pues empezamos a indagar y a buscar información para la recolección de información y para la formación del documento. Se realizó el proyecto paso a paso con los puntos observados pues en esta cátedra. Se realizaron las correcciones mediante las observaciones del docente, que fue indagando, fue mirando y pues se fueron corrigiendo mediante el docente lo había estipulado. Ya después de esto, después de realizar las correcciones y de tener todo el formato listo, se realiza la entrega y la sustentación de este proyecto. Encontramos los criterios de inclusión y exclusión para esta investigación. Pues como criterios de inclusión encontramos que sean deportistas de alto rendimiento, deportistas que hayan tenido alguna lesión, no importa si fueron miembros superiores o miembros inferiores, no importa la lesión, y deportistas pues que lleven tiempo practicando el fútbol. Como criterios de exclusión encontramos que sean personas que no jueguen fútbol, personas pues que no hayan pues tenido ninguna lesión, pero que no hayan jugado como tal en el deporte, y pues personas que en ningún momento de sus vidas hayan jugado fútbol. En las consideraciones éticas de esta investigación vamos a encontrar que pues según las pautas de la CIOMS encontramos pues sus criterios de las fórmulas matemáticas, la explicación del consentimiento informado, que si la investigación es o no es con personas o con animales, que si esta investigación presenta algún riesgo o así. Como tal, en estas pautas en estas consideraciones éticas para nuestra investigación, pues se le garantizó que no tenían ningún riesgo para participar, que esta investigación pues como tal se relacionaban con las experiencias de los investigadores. Como tal, aquí en fisioterapia lo tomamos como posibles una investigación para posibles tratamientos, para evitar estos posibles tratamientos en estos deportistas. Y pues esto se les realizó un cuestionario que se iba con su respectivo consentimiento informado, donde ellos decían si aceptaban o no la participación en este. Tenemos las consideraciones del instrumento. Pues como tal, aquí se realizaron mediante 2 instrumentos, uno que fue un cuestionario de 12 preguntas, donde se les preguntaban si había tenido una lesión, en qué parte era la lesión, si habían tenido tratamiento fisioterapéutico, si habían tenido incapacidad, en dónde había sido la lesión, nivel socioeconómico, etc. También se consideró la búsqueda de artículos científicos que nos dieran a indagar por qué podían ser las posibles lesiones y cómo podían ser las lesiones. Bueno, vamos a hablar del cronograma a continuación. Vamos a hablar de las actividades y los meses en que se van a desempeñar. La primera actividad va en el mes de junio y es conocer los factores de riesgo en las lesiones más comunes de los deportistas de alto rendimiento. La segunda actividad va de julio a agosto y se va a hablar las experiencias personales de los deportistas ante una lesión. La tercera actividad va de agosto hasta septiembre y es evidenciar las causas por las cuales los deportistas tienen lesiones. La cuarta actividad que haremos será
de septiembre a octubre. En septiembre comenzaremos unas encuestas y en octubre vamos a analizar los resultados de esas encuestas. La quinta actividad y la última se realizará en noviembre y será la elaboración del manuscrito final. Bueno, ahora impactos y productos esperados. Debe precisar los productos dentro y fuera de la Iberoamericana y detallar los productos de entrega con los términos de la convocatoria. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos. El primero es conocer los factores de riesgo en los deportistas, en las lesiones de los deportistas de alto rendimiento. Evaluar ante la lesión del deportista la experiencia que tiene. El método será un muestreo probabilístico. La técnica será una encuesta. El instrumento de esta encuesta será una encuesta de 12 preguntas para preguntas abiertas y cerradas. Ahora, objetivos específicos. Es identificar por medio de evidencias científicas las lesiones de los deportistas. Método. Síntesis bibliográfica. Técnica, sistematización bibliográfica. A continuación voy a explicarla. Bueno, el nivel A. Esta es determinar las características de las lesiones derivadas de la práctica del fútbol, ya que vamos a evaluar solo deportistas de alto rendimiento, en este caso solo futbolistas. El artículo de este primer nivel se llama lesiones de un deportista de un equipo sudamericano durante un año de seguimiento. Nivel B. Estas son las lesiones basadas en calidad mediante que pueden ocurrir en la práctica o en alguna actividad física que tenga el deportista. El artículo de este nivel, que es el B, son las lesiones en niños y en deportistas. El último nivel, el nivel C. Vamos a hablar sobre la percepción sobre el fútbol y el dolor de origen osteomuscular. El artículo de este es fútbol, dolor, pasión y actividad física en lesión deportiva. Gracias.